Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy es miércoles 14 de noviembre del año 2018. Son exactamente las 7 de la noche. Yo soy Julio Cordero y muy pronto estará con nosotros doña Milagros Ortiz Bosch. Empezamos nuestro programa diciendo que el petróleo sigue en baja, aunque subió unos centavitos en relación con el día de ayer. Se cerró a 55,69. Es decir, 70, casi 40 centavos un poco más alto. Ha bajado desde la primera semana de octubre hasta la fecha, ha bajado 21 dólares por barril. Y si usted hace los cálculos, el gobierno dominicano no ha rebajado los precios de los combustibles en esa misma proporción. Yo sigo interesado en que el gobierno me desarrolle la fórmula con la que determina el precio. He escrito 11 cartas, me han respondido 9. Una me decía que eso era un dato confidencial y las otras no me dicen nada, las otras un cantinflín. Sin embargo, algún día se impondrá la transparencia en la República Dominicana y como ciudadano lo que uno no puede hacer es dejarse vencer. Repito, el petróleo, el barril de petróleo 55,69, el petróleo Brent 55,69, el petróleo de Texas, y 65,92 el petróleo de Brent, que es el de referencia en Europa. El gas natural 4.69 el millón de BTU, ha subido bastante en relación con en el último mes. El oro bajó 1.199,20 la onza Troy. La gasolina como producto terminado, que es otro factor importante a tomar en cuenta a la hora de determinar el precio de los combustibles en la República Dominicana, puesto que la refinería dominicana, cuando está en su máxima capacidad, solamente refina o destila el 30% de lo que se consume en el país. El otro 70% se compra ya como producto terminado. Ha bajado también muchísimo, ha bajado casi 50 centavos de dólar y cerró hoy a unos 55 dólares el galón de gasolina reconstituida, RBOB gasolina. El Banco Central, la tasa del dólar sigue subiendo, 50.13 centavos 86 décimas. Esa es la tasa oficial de venta de acuerdo al Banco Central. Y el euro, $1 con 13 centavos por cada euro. Esos son los precios de los commodities. En el mundo económico se desploma, y esto es extraño, se desploma las acciones de Apple y caen en un mercado bajista, es decir, en un bear market. En los últimos, desde el 14 de noviembre, la compañía Apple, este 14 de noviembre, ha acumulado una caída superior al 20% después del pico que lograron en octubre. Y acuérdense que fue la primera empresa que llegó a valer $1 trillón, es decir, un 1 con 12 ceros. Y en el día de hoy su valoración es $886,000, es decir, alrededor de 200 y pico, 233,000, 200 y pico de mil dólares, 224,000 millones de dólares menos es lo que vale hoy en día Apple que el mes pasado. ¿Qué está haciendo bajar la capacidad? ¿Qué está haciendo bajar las acciones y el precio de Apple? Pues muchos inversionistas y muchos accionistas entienden que Apple no va a tener la habilidad de vender la misma cantidad de teléfonos celulares que ha vendido hasta ahora. Y una cosa interesante, y una cosa que tiene que ver con usted y conmigo, doña Milagro. Apple ha dejado de presentar
información. Entonces, esa falta de transparencia ha puesto nervioso a los... Oiga bien, falta de transparencia del sector privado. Es decir, informaciones que estaban al público, disponibles al público antes, a partir de hace 2 o 3 días no lo están. Y los inversionistas interpretan que si hay esa falta de transparencia es porque las cosas no andan bien. Y fíjese la cantidad de dinero que han perdido. Recuérdate también que Apple facilitó a negociadores rusos o de otro una cantidad de información. Eso fue Facebook. Facebook, fue Facebook. Apple. Fue Apple. Sí. Ah. Apple, que es la primera empresa sí. que llegó a valer $1 trillón. $1 trillón. Sí, después... y que acaba de presentar un nuevo iPhone. Sí, pero lo que están diciendo los inversionistas es que no va a tener la misma capacidad de venta que tuvo en el pasado. 46 millones de iPhone en un trimestre es muchos 46 millones. Entonces ha bajado de $1 trillón, ha bajado a 886 mil millones de dólares. Julio, ¿cómo se hace eso? ¿La gente hace en efectivo el monto de sus acciones? No. ¿O deja de comprar? Qué bueno esta experiencia para traspasársela a nuestros oyentes. Porque como de un día para otro, de 3 trillones, se pasa... No, 1 trillón. 1 trillón, se pasa, se perdieron 200 mil millones de dólares, ¿verdad? Bueno, ¿cómo eso es eso? En teoría. En teoría, sí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Usted compra una acción. Son empresas que se cotizan en la bolsa y usted puede comprar acciones. Como se están cotizando. Como se están cotizando. Pero, y se compran con la deseo de que sigan subiendo y se gane esas acciones al otro día o dentro de 5 días o un mes en mayor valor, ¿verdad? Esas acciones tienen lo que se llama un face value. O sea, un valor, digamos, son intrínseco. Que usted cuando la emiten valen $100. Sí. Tan pronto entran al mercado, sí, ya no es el valor. O sea, a pesar de que ahí dice $100, si usted va a la compañía le tienen que dar $100, sí, pero en el mercado tiene otro valor. ¿Mayor o menor, Julio? Mayor o menor. Mayor o menor. Depende de cómo siga el negocio. En octubre, cada acción costaba $223. Hoy en día cuesta 180, la misma acción. O sea, ha perdido 43 dólares cada acción. Entonces, si usted multiplica el número de acciones por el valor nominal y le da un número, pero el valor real de venta de mercado, en ese momento, es otro. Entonces, en el mes de octubre llegó a valer en un determinado momento $1 trillón. Hoy en día, después de Apple, la compañía Amazon le siguió los pasos, se cotizó en $1 trillón. Ayer yo conté lo que pasó en Nueva York. Que había hecho una subasta. Pero no fue subasta. No, que había buscado dónde ubicarse. Había que ubicarse en varios almacenes. Que tenían que crear. Iban a abrir 2 grandes almacenes. Entonces, Estados Unidos entero se peleó para que esa empresa se instalara Estados Unidos, los estados. Sí. Se pusieron de acuerdo el alcalde y el gobernador de Nueva York, que no son amigos, aunque sí son del mismo partido, y decidieron ofrecer incentivos por casi $2,000 millones, incluyendo... $500 millones le prestaban para la instalación. Le facilitaban $500 millones de dólares. $500 millones que para construir el almacén. Un regalo. Un gran regalo. Pero a cambio de... Entonces, la Amazon se compromete a 25,000 empleos. Sí. 25,000 empleos. Pero lo que yo no dije ayer era que también Amazon se comprometía a hacer un centro cultural en donde se van a... Queens, Queens. Y escuelas de arte. Es decir, es todo un paquete. Un paquete. Pero fíjese
¿Cómo se negocia el desarrollo? No, fíjese lo importante que es para un estado del primer mundo un 25,000 empleos, cuidar el empleo. Que tú decías ayer que esos 25,000 empleos, por la zona en que estaba ubicada, recuérdate que Queens durante un tiempo se llamó Savannah Shore. Savannah Shore, porque sí. era donde iban los inmigrantes que iban de las lomas cercanas a Santiago, Jánico, Sabana Iglesia, todas esas comunidades por ahí, fueron las primeras dominicanos que se trasladaron ahí por familias completas. Y tú decías ayer como un buen tino que seguro de esos 25,000 empleos, Olvídese. unos cuantos miles de empleos le van a tocar a familias o de dominicanos o descendientes de dominicanos ubicadas en esa área en la que ellos son la mayoría de la población. Efectivamente. No sé si vamos a hacer la pausa y venimos en breve con más comentarios. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Doña, vi esta mañana, no, esta tarde, el titular del periódico El Nacional, aunque ya yo sabía de eso, pero de esta manera me parece interesante que se destaque y que lo comentemos usted y yo. Una misión del Partido Revolucionario Moderno que viajó a Estados Unidos a denunciar, el titular del periódico dice, a denunciar PLD, controla la justicia. Eso lo sabemos. Todos. Lo sabemos nosotros. Pero hay que decirlo por allá. Y lo hemos por ejemplo, visto. No lo sabe CNN ni lo sabe Reinaldo del Rincón, Fernando de Rincón no lo sabe. Sí. ¿Ah? Bueno, pero que es el mar de América. Sí, la información es que una comisión. Orlando Jorge Mera, que es abogado, y además el el delegado electoral. Delegado Sí. de la Junta Central Electoral, Sigmund Freud, que es el director legal del PRM. Y Manuel Conde, que es de la un abogado. Sí, muy, muy prestigioso, que ha estado aquí varias veces. Sí. Pero además es de la barra de defensa del ex senador y ex secretario general Chupasque. Entonces ellos se fueron a reunir, fueron recibidos por Jean-Michel Arrighi, secretario de Asuntos Legales de la OEA, y Gabriel Videgaín, asesor del secretario general de esa institución. Yo me imagino que entre los temas que de los puntos que llevó esa delegación está la opinión disidente de la jueza Miriam Germán Brito, sobre todo en el caso del senador Vázquez. Yo creo que va todo, va cómo está solamente hay que llevar lo que opina el pueblo dominicano de cómo están los poderes públicos, ¿verdad? Tanto el poder legislativo, el judicial, como el poder ejecutivo, el control. El control de los poderes es algo que está realmente invadiendo de preocupación a todas las personas que realmente están preocupadas por la democracia. Se van a reunir con la gente de American, que defienden los derechos humanos, Watch, que están también previstos reunirse con la gente del diálogo interamericano. Se van a ver con dirigentes demócratas, ya se han visto se van a ver con Noriega, que fue el asesor más importante de los republicanos, ¿verdad? Sí. En América Latina. Entonces están haciendo una exposición de la situación en la que estamos y que realmente tiene importancia, sobre todo ahora en que el país necesita mejorar en el campo de la justicia. De Human Rights Watch, Human Rights Foundation, Due Process of Law Foundation y el Diálogo Interamericano. Son instituciones que tienen que ver con el funcionamiento de la justicia y los derechos humanos. De los derechos humanos, efectivamente. Y obviamente. Y que en el caso dominicano, por cierto, yo publiqué un artículo casi matemático, que se titula Las matemáticas y las oportunidades. ¿Cómo? No. Tiene que ver mucho con la imparcialidad o la parcialidad. La imparcialidad y la parcialidad y las matemáticas. Y la matemática. Porque cuando tú analizas matemáticamente todo lo de ver, lo que pasa es que en este momento la jueza Miriam Germán ha hecho un trabajo jurídico en lo que se refleja
un caso que quedó muy evidenciado en el caso de Emily Peguero fue que la jueza que conoció una parte del proceso se inhibió en conocer la otra parte del proceso. En el caso de Chu Vázquez, una de las cosas que pasa es que el juez ya había conocido parte del proceso y llama a Chu en la segunda parte del proceso sin dejarlo pasar por la primera. Y entonces todo el mundo tiene derecho a las mismas instancias procesales en materia, sobre todo en materia penal. Y esta es una cosa que realmente llama la atención. Y mira que doña Miriam la magistrada hace una fina, profunda explicación jurídica, inclusive de respetuosa con el juez Ortega, porque le reconoce su honradez. Sí. De la que yo también participo. Pero el problema es cómo la política enmaraña hasta la honorabilidad de los jueces. Y ayudar a sacudir esta situación para ver inclusive si se logra, ojalá que se lograra, que desde el Poder Ejecutivo se entienda. Porque cuando tú hablas del Poder, cuando tú hablas del Consejo Nacional de la Magistratura, todo lo que habla del Poder Ejecutivo. Porque tú hablas de una fuerza política que tiene 6 miembros con solo 2 de la oposición. Desde luego que un resultado de votos, que es lo que se justifica el PLD, pero los votos no te obligan a elegir los tuyos. Los votos te obligan a expresar tu pueblo. Y el pueblo lo que quiere es una justicia independiente, no de mis compañeros ni de los tuyos. Entonces, la falacia en que se soportan, los votos votaron así, pero yo me recuerdo que Salvador Jorge Blanco, designó de la Suprema Corte de Justicia, siempre lo digo y lo recuerdo con respeto y admiración al juez, al magistrado presidente, que fue una maravilla, el belleza, a don Albert Chupani. Y esa justicia funcionó de manera independiente, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirte que nos preocupa y que todo es coincidente. Y yo me sentí en la obligación de hacer las matemáticas porque se nota mucho una actitud que es la siguiente, definitiva. La imparcialidad para con los míos y la parcialidad para con los tuyos. Y la prueba más grande que hay es en la página 14 del acta de sometimiento, en la que se menciona a Punta Catalina. De repente Punta Catalina desaparece. Pero la comisión que designó el presidente le pregunta al procurador, ¿y qué de Punta Catalina? Yo pienso que gente más o menos, alguna gente de ahí que uno conoce y que él tiene la mente abusada, pues le preguntaría por qué no aparece Punta Catalina. Y él dijo, no hubo sobreprecio, pero hubo soborno. ¿Dónde están los sobornados y el sobornador de Punta Catalina? Y tú vas a sobornar para hacer las cosas bien. Entonces, desde luego. ¿Y cómo están? El poco dinero que se usó en el gobierno de Hipólito Mejía, que digo en el artículo, que él dijo que iba a la justicia. Ninguno de los nuevos presidentes han dicho eso. Que tuvieron. Y recuerda que ahí es muy claro que hubo líneas políticas. Lo hubo con los tucanos. Los tucanos fue una línea política. Y hay legisladores que lo han dicho. Entonces, la línea política, la mayor cantidad de líneas políticas que hubo ahí, la gente que estaba en esa línea no aparece. Entonces, aparece una cosa importante al país. Ahora, en razón del caso Camacho. El magistrado, el procurador general de la República, el señor Luis Alán Rodríguez, Jean Alán Rodríguez. Que por cierto, a su mamá la acaban de nombrar. Es la viuda de mi primo Rafael Calvente. La acaban de nombrar embajadora en Alemania. Yo supongo que ella es una mujer muy activa y que tendrá buenas relaciones en Alemania. La gente, uno una vez se critica. Yo sé lo que se padece cuando usted es familia de un político importante, porque la gente no te ve.
La gente lo que ve al político importante y uno no existe. Puede que eso esté pasando. Yo no sé, doña, yo pienso que eso ha pasado pocas veces en la historia del mundo. Sí, ha pasado pocas veces, pero no con la presidenta de América. No con la presidenta. Bueno, está Evita la amiga Perón. Mireya Moscoso. Evita. Pero es diferente, doña. Es diferente. La gente votó por Mireya Moscoso. Desde luego. Quiera usted se que no. puso. Pero No. Yo quise que sí. O sea, Sí. yo no tengo cuestionamiento con eso. ¿Qué es lo que yo cuestiono? Yo cuestiono que esta señora Esas cosas familiares. era la esposa de este señor. Él se muere y ella lo hereda. Pero vuelvo a Camacho. Sí. Vuelvo a Camacho. Exactamente. Porque Camacho tiene como 14 o 15 familiares designados con sueldo. El más bajito es de 50,000 pesos. Sí. Toda una familia ahí en el Estado. Eso. Yo trabajé sin sueldo en el Palacio. Mi papá me pagaba la gasolina de mi carro. Porque no era familia del profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch no me puso a mí un nombramiento. Yo era una persona voluntaria en el pasado. Y allá hay un discurso de Juan Bosch sobre la familia y el papel fabuloso. Mira, la única familia de Juan Bosch designada en el gobierno fue doña María Teresa Quiriello, que fue un honor para el país. Doña María Teresa era una de las formadoras, educadoras de Cuba más brillantes. A mí me consta, porque en esa época acababan ellos casi de llegar al país, Armando Jar, que era el ministro de Educación, que fue el esposo de Celia Sánchez, mandó a buscar varias veces a María Teresa. Y doña María Teresa se quedó aquí para desde la UAS ser la creadora de la facultad de la Escuela de Pedagogía, de la UAS. Te estoy diciendo para que tú veas las cosas importantes que pueden pasar. Ahí había un capital que el país no lo tenía ella. Pero en el caso mío, no había sueldo, no había nada. No, pero quiero volver a Camacho. A raíz del asunto del caso de Odebrecht, alguna gente se le descargó porque pudieron demostrar que no se habían enriquecido, que el dinero que tenían era el producto de una vida de esfuerzo profesional. Ahí está don César Sánchez, aparece Temito que montar, a pesar de que Temito que le dijo que recibió dinero para su partido para 3 campañas. Bueno, pero ¿qué aparece ahí como figura jurídica? Que si usted puede probar, está en la obligación de probar el dinero que ha recibido, de dónde lo recibió, tiene que probar que se ha enriquecido a costa del Estado. Eso obligaría al Procurador General de la República a estar investigando ya a Camacho. El caso Camacho es un caso muy importante, pero muy importante. Te quiero contar. Tú y yo sabemos, aquí la educación es una empresa educativa que ha dejado recursos importantes a las entidades que han podido organizar una facultad, una universidad importante. O sea, la Ocamaima es un éxito económico. INTEC no sé hasta qué grado, pero lo es. UNIBE lo es. Lo es inclusive colegios privados. Pero el maestro como tal no es una fuente de enriquecimiento. Óyeme, ahí está Ibelice Prade Pérez, te la quiero poner de ejemplo. Ibelice Prade Pérez se pudo haber pensionado como diputada y no quiso, porque ella era maestra fundadora de la ADP. Y entonces, por el tiempo de servicio, le tocó una pensión de 50,000 pesos. Todos los que después han sido ministros se han pensionado con más de 300,000 pesos por haber sido ministro. Y Belice no, y se mantiene ahí. Y me consta que hay ministros que han querido beneficiarla. La educación es eso. Por eso nosotras somos PRMistas. Yo salí de ahí y el día 22 entregué y yo era vicepresidenta de la República, ex vicepresidenta de la República, y había sido ministra de Educación con un solo salario.
con un solo salario, no con 2 salarios. No con 2 salarios. Y eran 2 trabajos. Y eran 2 trabajos y pesados los dos. Irresponsables los dos. Y sin embargo, fíjate cómo el profesor Camacho puede enriquecerse. Y 2 mujeres, yo me quiero mencionar yo porque tengo ese derecho, y Belice y yo pasamos por educación y somos 2 mujeres que no entendemos cómo fue el fenómeno Camacho. Pero vuelvo al fenómeno Camacho. Familias enteras nombradas, educación que se enriquece, pero el desafío al señor Procurador General de la República, al hijastro de mi primo Rafael Calventi, no piensa investigar de dónde sacó ese dinero Camacho. No lo piensa investigar. No lo va a investigar, doña. Pero esas son las cosas por las que hace... Por las que es bueno que el PRM esté en Washington. Pero déjame decirte una cosa. Pero déjame, Julián. Acaba de llegar don Antonio Almonte y yo voy a cerrar, pero te debo decir la siguiente cosa, que es muy importante. En una entrevista que quiero agradecer mucho, que me hizo el periódico El Caribe sobre educación, tocamos muchos temas. Y al final me pregunta, ¿y qué hay que hacer? Yo le dije, si usted va a un médico y no lo cura, y no la cura nadie, ¿qué hace usted? Cambiar del médico. ¿Qué tenemos que hacer los dominicanos? El problema es el modelo, el clientelismo, la deuda. El problema es cambiar de gobierno. Vamos a la pausa. Espérese, antes de la pausa, para que nos metamos de lleno con Toñito. Ayer yo comenté, y por eso quiero hablar ahora, de la decisión de la Fiscalía Haitiana de congelar cuentas de empresas que... Entre 3 a 2 dominicanos. Sí, entonces ahora el fiscal de Puerto Príncipe, Clamé Ognan Damus, acaba de dejar sin efecto esa orden que emitió el lunes de bloquear 36 compañías, la cuenta de 36 compañías que presuntamente estaban en el entramado de corrupción de Petrocaribe. Pues el fiscal lo acaba de dejar sin efecto. Bueno. Entonces vamos a la pausa. Aclaración hecha. Gracias. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso. Con nosotros está como cada 2 miércoles don Antonio Almonte. Toñito, bienvenido. Muy buenas noches, doña Milagros, don Julio y todo el público, ¿verdad? Que nos escucha. Déjame saludarte con un proverbio japonés. Nunca te recuerdo porque jamás te olvido. Muchas gracias. Te estábamos esperando, yo por lo menos con ansiedad, porque de lo que se califica como un éxito del viaje a China está el famoso préstamo de los $600 millones. Pero hay más préstamos, no solamente ese. Está el del BID. Sí, pero sí, también está el del BID. Que nos aclaró José Rijo que eso no está contemplado, o sea, eso no se... No, vamos a la versión de Toñito. No, yo quiero oír la versión del técnico. El energético. Si hace falta $600 millones para eso que dijeron. No. Son 1.000 millones. Lo primero es que los 600 millones de dólares que se ha anunciado como que serán prestados por el gobierno chino, todavía, a mi juicio, son palabras. Es decir, no hay ninguna formalización y habría que esperar mayores detalles, incluyendo cuáles son los targets, es decir, los objetivos a lo que va a atacar ese dinero en el sector eléctrico. Hay $400 millones del BID que cuando uno lee la literatura sobre los fundamentos están más que nada dirigidos a aspectos de software, es decir, están más que nada dirigidos a aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la regulación, la sostenibilidad, estudios, evaluaciones, etcétera, y bueno, y alguna ayuda a la reducción de las pérdidas y la rehabilitación de las redes. Yo lo que puedo decir son 2 cosas. Una, la CDE y la distribuidora, aparte de eso, anunciado $1.000 millones, 400 parece firme lo del BID, todavía falta confirmar los 600 de los chinos. Aparte de eso, hay de 2014 para acá, hay cerca de $400 millones que ha recibido la CDE de diferentes fuentes. ¿Para eso? Para cosas muy parecidas, del BID,
El Banco Mundial, no, como 400. Del 2014 para acá. Hablando del año. Y del Banco Europeo de Inversiones y también de alguna otra agencia, OFIT, internacional. Es decir, que el sector eléctrico ha recibido bastante dinero en los últimos años y ahora se habla de 1.000 millones. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema fundamental es que cuando se habla de un préstamo para fortalecer la regulación del sector eléctrico, eso no tiene ningún sentido, porque de cierta manera, porque la regulación, la regulación es el fortalecimiento mediante la garantía de independencia y la dotación de las capacidades técnicas necesarias mínimas del cuerpo regulador. En este caso, la Superintendencia de Electricidad. Y tú podrás hacerle todos los préstamos que quiera a la Superintendencia de Electricidad, pero si esta tiene una dependencia política absoluta de parte del gobierno, nunca va a ser una regulación fuerte, ni transparente, ni creíble. Lo que hemos tenido es regulación politizada. Exacto. O sea, la tarifa, las multas o las observaciones o las facilidades, la fiscalización de las actividades de las empresas generadoras y de la distribuidora está muy condicionada por el interés político. Entonces, de lo que se trata no es de falta de dinero, lo que se trata es de voluntad. Eso por un lado, pero por otro lado, si es para fortalecer las distribuidoras han sido diagnosticadas N veces en República Dominicana. Es decir, aquí el último diagnóstico más o menos, o diríamos que bastante riguroso que se hizo fue en el 2016, cuando la firma chilena INECON, una firma especializada en tarifa, ¿no? En tarifa y evaluaciones de funcionamiento de distribuidora, hizo una evaluación en el 2016 contratada por la Superintendencia de Electricidad y por el gobierno dominicano. Y el propósito de esa evaluación durante largos meses fue hacer un estudio para establecer el nuevo pliego tarifario que tenía que regir en la República Dominicana en las distribuidoras. Y en esa evaluación, un aspecto fundamental es cuáles son los costos operacionales de las distribuidoras. Porque tú no puedes establecer una tarifa que cubra costos y dé un margen de beneficios si tú no conoces cuáles son los costos operacionales de la empresa a la que va a aplicar la tarifa, que son las distribuidoras. Y en esa ocasión, Julio y doña Milagro, por ejemplo, el informe de INECON que está publicado, que se conoce, del 2016, decía que las 3 firmas distribuidoras podían operar perfectamente, serían eficientes, en base a los estudios que hicieron, con una cantidad de 1.832 empleados. ¿Y cuánto tenían? 7.780 empleados. Sí, ¿Usted sabe cuánto tiene hoy? ¿Usted sabe cuánto tiene hoy? ¿Cuánto? 8.300 y pico de empleados. No puede. No te puede coger un préstamo para eso. No sé si me entiende. O sea, claro, usted sabe lo que le estoy diciendo. Es decir, menos de 2.000 empleados, según esa evaluación, era requerido. Y teníamos casi 8.000 en el 2016. Hoy tenemos 8.300 empleados. Pero así mismo... Y mañana va a haber 9.000. Así mismo está colocando, ellos colocaron los gastos operacionales, no se les puede decir. O sea, son 400 y 300% por encima de lo requerido para una empresa eficiente. Las firmas distribuidoras son una especie de barril sin fondo, porque tienen unos gastos operacionales extraordinarios, tienen decenas de subcontrataciones, generalmente con empresas creadas al vapor, dirigidas o propiedad de algunos dirigentes políticos del partido de gobierno. Las empresas distribuidoras no han sido capaces de bajar las pérdidas totales de energía no facturada ni cobrada a menos de un 28%. Dicen que ahora tiene 28%. Pero en el 2012, cuando Danilo Medina llegó, tenía alrededor de 32%. 4 puntos. Entonces, tenemos ahora alrededor de 28%, con todo y que el kilovatio hora de generación descendió sustancialmente como consecuencia de una reducción importante durante 2 o 3 años del precio internacional de los combustibles. Entonces, las empresas distribuidoras tenían menos presión en lo que se refiere al costo, pero aún así no aprovecharon la coyuntura para elevar sus niveles de cobro. Yo pienso que el gobierno dominicano ha perdido una tremenda oportunidad, el gobierno de Danilo Medina,
del sector eléctrico. Lo que tenía que hacer el presidente Danilo Medina, o el gobierno de Danilo Medina, durante este periodo, en donde ha gozado o gozó durante varios años de precios de combustible relativamente baratos, era hacer un saneamiento de las empresas distribuidoras. Haciendo un saneamiento de las empresas distribuidoras de manera que las inversiones que se hacen en ellas se expresaran en resultado positivo de los niveles de cobro. Si usted sanea las empresas distribuidoras y fortalece el régimen de regulación, las inversiones en generación van a llegar prácticamente solas, porque la generación son proyectos que dan grandes beneficios económicos siempre y cuando tú tienes empresas distribuidoras saneadas. O sea, reducir las pérdidas de alrededor de 30 a 15% debió ser el objetivo central de Danilo Medina. Pero mantiene los mismos niveles de pérdidas y ahora nos estamos endeudando. Yo quiero que usted me diga, esos $1,000 millones que recibiría la distribuidora, ¿para qué? Para hacer más estudios y rendir informes y contratar consultores nacionales e internacionales para después llenar las bibliotecas o los anaqueles de papeles que finalmente no sirven de referencia nunca para nada. ¿Para qué? Para que las empresas distribuidoras tengan más dinero para hacer más subcontrataciones, elevar salarios, pagar. No, solamente hay que recordar la denuncia de Nuria Piera sobre lo que ha pasado con la administración del Norte. Claro. Y no pasó nada. No pasó nada, la Procuraduría ahí tampoco. Todavía está estudiando eso Lidio Cadet. Entonces, porque lo que sucede, hay que repetirse que estudia lento. Hay que repetirse a la ciudadanía. Lo que sucede es que las empresas distribuidoras compran energía a las generadoras, pero no le pueden pagar a las generadoras, porque como pierden el 30%, casi el 30%, entonces el gobierno tiene que darle un subsidio. Y tienen un personal excesivo. Y que para completar la factura. Ahora, ese subsidio que le da el gobierno no fuera necesario si las empresas distribuidoras bajaran de 8,000 empleados a 2,000 empleados, como establecen todos los estudios que debe ser. Y si además usaran eficientemente el dinero y si colocaran los medidores que tienen que colocar en las residencias e hicieran el cobro. Nosotros tenemos pérdida de energía como consecuencia de las redes, como consecuencia del hurto, pero también como consecuencia de empresas distribuidoras que ni miden la electricidad que colocan en las redes. O sea, no colocan los medidores suficientes, los contadores suficientes. Y tampoco después hacen la gestión de cobro, de facturación y cobro eficiente como tiene que hacerle. Entonces, con empresas que son barriles sin fondo, usted no puede endeudar al país en $1,000 millones más para entregársela, porque eso se llama quemar el dinero. Ahora, digamos las cosas como son. Si usted hace un análisis de la transferencia de fondos del gobierno central a las distribuidoras en los últimos 12 años, por ejemplo, usted encontrará que el llamado subsidio a las distribuidoras crece, es decir, la transferencia que se hace para el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, como le llaman, el subsidio para compensar la factura que tienen que pagar los generadores, etcétera. Esa transferencia crece súbitamente o sustancialmente en los meses previos a cada elecciones. Es decir, por ejemplo... Problema político. Sí, por ejemplo, en un análisis que nosotros publicamos hace un par de años, la transferencia llegaron a crecer para las elecciones del 2016, cuando se primaria del 2016, alrededor de 45 y 50% con relación a periodos similares en años anteriores, en el periodo de las elecciones. Y así sucesivamente, porque las distribuidoras se han constituido en uno de los mecanismos de financiamiento de campañas electorales también. O ya se van de campaña. Tú puedes estar seguro que desde enero del 2020 las empresas distribuidoras se van de campaña electoral. ¿Pero cuántos diputados han salido de ahí? Diputados, regidores, senadores, síndicos y hasta reelección. Entonces, a empresas así, con ese nivel de impunidad con que se derrocha el dinero, no tiene ninguna justificación que se tome un prestado, $1,000 millones de préstamos que significan 50,000 millones de pesos. Te hago una pregunta cuando volvamos sobre ese tema, porque creo que llegó el momento de hacer una pausa, ¿verdad, Julio? Claro. Hacemos la pausa y venimos en breve. Milagros desde la Z. Gracias. Bueno, ya estamos de regreso con nuestro invitado Antonio Almonte y Toñito. Yo pienso también que el gobierno
desperdició una oportunidad también con el pacto eléctrico. El pacto eléctrico, y yo lo dije el primer día, eso no va no pudieron hacer la tarifa por lo que dijo Toñito ahorita mismo con esta compañía chilena. El gran problema fue la falta de transparencia y la falta de llegar pero era un momento adecuado a una tarifa para que la sociedad tomara una decisión. Y entonces el gobierno le está echando la culpa al PRM cuando el PRM pidió la información transparente, información a la que tienen derecho cualquier dominicano, como la tengo yo con el precio de la gasolina, y no me la dan. Mira, Julio, yo repito, pasa que las cosas se pueden ver a veces como que son, bueno, que ya pasó. Pero el gobierno de Danilo Medina creo que ha sido la mejor oportunidad para resolver el problema eléctrico ha tenido. Si en lugar de él embarcarse, endeudar al país y en gastar dinero del presupuesto para construir Punta Catalina, él permite y continúa la licitación que había hecho Maranzini para que sea el sector privado que instalara la planta. Las plantas ya estuviesen funcionando sin el Estado invertir un centavo. Y entonces él pudo haber dedicado todo su esfuerzo. Y sin la página 14. No, él pudo haber dedicado todo su esfuerzo al saneamiento de la distribuidora y a hacer eficiente el sector de distribución. Toñito, y eso era una tarea de 4 o 5 años. Toñito, una pregunta, y después te voy a hacer otra. Me dijo una persona vinculada a la CDE, aquí mismo, que lo que pasó con la licitación que había convocado Maranzini fue que Maranzini la retiró. Yo nunca me enteré de eso. Maranzini no retiró nada. En octubre del 2012, meses después de haber asumido el gobierno de Danilo Medina, la CDE anunció la suspensión, el retiro, la anulación de la licitación de Maranzini. Si usted va a la prensa de ese mes, usted va a encontrar. La voy a buscar porque me lo dijo una persona con una autoridad. A finales de septiembre o principios de octubre del 2012, puede buscarlo en la prensa. Y entonces al año siguiente se hizo la licitación de lo que después fue Punta Catalina. En la que acabamos con una compañía virtual siendo la participante. Toñito, te voy a hacer una pregunta. ¿Hubiera sido mejor con el sector privado o con una combinación de sector privado y sector público? ¿Cómo hubiera sido mejor? ¿El qué? Porque, que las distribuidoras. Las distribuidoras estaban en manos privadas. Me recuerdo que hubo una licitación y después estuvo Hipólito Mejía que devolverlas hacia atrás. Y Leonel no volvió a su sistema que la había implementado. ¿Cómo tú crees que hubiera sido mejor? Mire, doña Milagros, en la mayoría de los países existen empresas distribuidoras privadas que actúan y tienen un desempeño regulada por una superintendencia. Bien, con una buena regulación, pero son privadas y hacen su trabajo. Ahora bien, en no pocos países ha habido dificultades, incluyendo algunos que han sido exitosos, como es el caso de Argentina, que tuvo una reforma eléctrica de la más exitosa. Tuvo dificultades al principio con el sector de distribución, pero después hicieron los correctivos. Sí, y muchas otras naciones. El problema de la distribución tiene la siguiente característica. Las distribuidoras, que son las que compran a la generadora y distribuyen al pueblo la electricidad, realizan una función que tiene un componente político muy elevado. Porque ellas son los que llevan la electricidad a los barrios y le cobran en los barrios. Y a veces la distribuidora privada en algunas zonas no tienen esa eficiencia para el cobro. ¿Eso qué significa? Que al final las empresas distribuidoras también van a depender bastante de la regulación que el gobierno establezca y de la colaboración del gobierno para que puedan llevar a cabo su tarea de distribución de electricidad y de cobrar la energía. Y hay diferentes esquemas. Entre ellos hay esquemas de que hay empresas distribuidoras formales que operan en una determinada región y hay empresas distribuidoras que están organizadas en cooperativas y que están especializadas, en zonas rurales y periurbanas. Es decir, hay diferentes esquemas. Lo que sucedió en República Dominicana es que se hizo una operación de privatización de la distribución sin hacer ningún examen ni análisis de las particularidades de la sociedad dominicana y sobre todo en lo que se refiere en términos demográficos, socioeconómicos también. Y entonces se hizo una distribución como si
nosotros fuésemos una sociedad que tenía alguna tradición de pago de servicio público, de regulación, etcétera. O sea, se copió y se quiso introducir aquí. Ahora, en las circunstancias actuales, las empresas distribuidoras, lo más importante para mí es que se le introduzca un espíritu privado de gestión, que significa que actúen como empresa. Las empresas distribuidoras tienen que sacar la politización de sus funciones. ¿Por qué razón, doña Milagro? Por una razón principal, y es que dependiendo del desempeño de la distribuidora, los inversionistas privados en generación van a invertir. Porque quien le paga a ellos es la distribuidora, y si la distribuidora está quebrada, entonces el inversionista privado considera que es mucho riesgo. Hay que recurrir al Estado que transfiera fondos. Y las inversiones son de cientos y miles de millones de dólares. Sí. Entonces usted quiere garantía de esa inversión. Sí. Por consiguiente, todo gobierno que quiera resolver el problema de la distribución tiene que resolver ese problema. Tiene que despolitizar las empresas distribuidoras. Sí. Tiene que garantizar una gestión independiente. Y si es posible, en algunos países lo que se ha hecho es que los activos siguen siendo el Estado, pero se contrata mediante licitación, mediante contrato la administración, para que blinde de la politiquería la gestión de las empresas distribuidoras. Ahora, en República Dominicana, el tema de la distribuidora está vinculado al tema de la tarifa. Sí, aquí nunca se ha sincerizado la tarifa. O se explota, como se ha sucedido en los últimos años, que se ha puesto una tarifa, que se ha mantenido una tarifa que no refleja los costos porque el precio de la generación baja y ellos no bajan el precio de la tarifa. Pero después de la caída de Trujillo y los regímenes que sucedieron, hacían de la tarifa la política populista de mantener una energía barata, simple o no cobrable, simple y llanamente para hacer política, politiquería. La de aquí no es barata, a pesar del subsidio. O sea, algo hay que componer. No. Ahora, lo que yo me refiero es que el uso político, porque una cosa es cuando tú llenas la administración de carga que la hace inmanejable, y otra cosa es cuando tú la usas, si está más o menos equilibrada, tú misma liquidas la oportunidad de hacer una buena empresa, manteniendo tarifas irreales para hacer política con la luz. Sí. Aquí, en el primer momento, se hizo política con la luz. Entonces, si usted me pregunta a mí que si las empresas distribuidoras estuviesen gestionadas por el sector privado, si las pérdidas iban a ser iguales, yo pienso que no, porque si hay pérdidas a esos niveles, la empresa sencillamente quiebra. O sea, la empresa privada estaba obligada por las responsabilidades que tiene la inversión de sus capitales hacer una gestión eficiente. Íbamos a tener la cantidad. Y se logra. Ahí está el no íbamos a tener los costos operacionales que tienen hoy de este, de norte y de sur. No. Los costos operacionales iban a ser referidos a la necesidad. Y también iban a ser más eficientes en el cobro. De todas maneras, en sociedades como la nuestra, por asuntos culturales, sociales, políticos, de desorden en cuanto a la organización territorial de la población y del país, siempre vamos a tener por un buen tiempo segmentos de incobrables. Pero en ese caso, en los países que se ha echado hacia adelante, las distribuidoras negocian esquemas de subsidios racionales con el Estado. Porque al final, el servicio eléctrico tiene la característica de que al final, aunque las plantas y las redes sean privadas, el servicio es público. Y el responsable fundamental al final de cuentas es el Estado. Entonces, de lo que se trata es de diseñar estrategias de con la participación del sector privado y el Estado se pueda hacer una distribuidora que no sean una tortura, porque las distribuidoras son una tortura financiera para el sector eléctrico. Afecta a los generadores, afecta en materia fiscal al Estado y afecta también a los ciudadanos. Entonces, hay que salir de eso. Y el desarrollo. Hay que salir de eso. Y yo digo que hubo una oportunidad excelente en estos años de gobierno la baja del petróleo. De Medina. Sí, 30% le rebajaron la generadora a la distribuidora. La baja del petróleo y el vencimiento de los contratos de Madrid que liberaba
y daban oportunidad casi a una 1000 renegociación. megavatios para que el Estado Dominicano pudiera hacer licitaciones con participación privada y construcción de nuevas plantas más eficientes y de menor costo. Y entonces el gobierno se dedicaba con mayor fuerza y recursos a sanear la parte que tiene que ver con la distribuidora. Pero no, Danilo lo que hizo fue que concentró toda su energía en Punta Catalina. Más de 3.000 millones de dólares, lo que ha traído como consecuencia es un descuido de la distribuidora, un escándalo que ha desprestigiado al país y también a su propio gobierno, y entonces una incertidumbre con relación a si realmente Punta Catalina va a tener el impacto que se buscaba en materia de reducción de apagones y baja de precio de la electricidad. Y uno se olvida, a veces yo he preguntado, ¿y qué será de don Yao Santana y doña Maura? ¿Cómo estarán esa gente? Está atracado, doña. Eso me preocupa yo. ¿Usted está preocupado por Joao? Yo no sabía que eso. Yo me preocupo. El cliente de Joao que me preocupa. Un protagonismo tan importante. Porque yo pienso, no por ello. También por el presidente. Yo me recuerdo con la pena que el presidente anunció que se retiraba su asesor principal. Y él es un ser humano, y yo soy un ser humano. A veces uno le da un poco de ternura a la situación emocional del presidente. Yo solo he visto dos momentos de evidente sensibilidad y de pena de Danilo Medina, presidente Medina. En el caso que usted se refiere, Joao Santana, y cuando visitó a Leonel Fernández, cuando el tema de Quirino, que él fue a saludarlo a su apartamento y a darle solidaridad. No sé si usted recuerda ese momento. Claro, yo me acuerdo. Esa imagen es muy... Ay, nosotros somos... ¿Qué memoria que traiciona a uno? ¿Por qué trae en estos momentos esa memoria a uno esos casos que son más o menos dramáticos? No, señores, buenas noches, pónganse ustedes contentos, ninguna dramática, y aprendan yo dije esta cosa, si un médico no me sana, yo tengo que cambiar el médico por otro mejor. Hay que buscar otros médicos. Así. Muchas gracias. Mañana es jueves, mañana estaremos. Mañana es jueves. Gracias. Buenas noches. Bueno. Milagros desde la Z.